Han pasado ya 3 meses desde el asesinato de la contadora Elizabeth Vázquez Marín, en un crimen que fue planeado por su propia hija y el enamorado de esta. Y por supuesto, pasado el tiempo y habiendo una cuantiosa fortuna de por medio, ya empezaron los líos y las peleas por la herencia. Mientras los parientes más cercanos de la víctima quieren hacer prevalecer la ley, como es lógico, y excluir a la hija de la herencia por haber participado en el crimen, esta, ayudada por su padre, que además es un miembro del Poder Judicial, pretende quedar como única heredera. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Después de un crimen terrible, una batalla por el dinero. En el siguiente reportaje, Carola Miranda. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Ha cambiado de sistema. Soy propietario de esto, mira cómo cambiar el sistema. La guerra por la millonaria herencia dejada por la abogada contadora Elizabeth Vázquez Marín ha comenzado. La familia de la víctima ha roto relaciones con el juez Alejandro Espino, padre de la presunta parricida, al punto de prohibirle el ingreso a su propio estudio. Mi domicilio lo han cambiado de sistema. ¿Qué puede decir ante eso? Que es ilegal. 3 meses después del horrendo asesinato de Elizabeth Vázquez Marín, en el que participó su propia hija, Elita, se desata la pelea por la administración de los bienes y negocios que la víctima construyó con mucho esfuerzo y que fue la razón por la que los asesinos planearon su muerte. Tratándose de la hija que le ha dado el ser de nacer y que haya hecho ese acto criminal con su madre, y la forma que ha hecho, señorita, es muy doloroso, pero igual yo lo sigo queriendo. Los deudos de Elizabeth Vázquez Marín han decidido demandar a la presunta parricida, Elita, por indignidad para excluirla de la herencia. Sin embargo, Elita, desde la cárcel, con apoyo de su padre, el presidente de la Corte Judicial de Amazonas, pretende hacer prevalecer su derecho de única heredera. La disputa se ha librado, entre otras cosas, porque no se encuentra el testamento de la víctima. La mañana del 27 de enero pasado, la policía encontró el auto azul de Elizabeth Vázquez Marín en Barranco. Primero pensaron que se trataba de un secuestro y fue entonces que llamaron a su estudio jurídico. Esto alarmó a la contadora del estudio, Jessica Guaylupo, quien, en aras de proteger el dinero de la víctima, tomó acciones inmediatas. Si esto era un secuestro, entonces yo tenía que bloquear las cuentas. Claro. Y en ese transcurso de que ellos se fueron, llegó la hija. Elita llegó. Recontra serena, se paró delante mío con un llavero que le daba vueltas a su llavero. En esta posición me percaté de los moretones que tenía acá. Jessica Guaylupo, además de contadora del estudio, era amiga de la víctima. Por eso, el día del crimen le sorprendió la fría actitud de la hija ante la desaparición de su madre. Me acaban de llamar por teléfono que a mi mamá la han secuestrado y se paró delante mío. Entonces yo toda nerviosa y alterada, un poco más, y le comienzo a gritar, ¿no? Y le digo que dónde ha estado ella, que ha visto, si ha visto algo, que a qué hora ha salido su mamá. Y eso, y ella me dice que no, que ella estaba estudiando en su cuarto y que salió a comprar un sándwich a las 2 de la madrugada. Que al momento de salir vio la puerta de su mamá, de su cuarto, cerrada, con la luz prendida. En medio de la conversación, Jessica recuerda que recibió la llamada de una amiga en común, quien, acongojada, le informó que encontraron el cuerpo de Elizabeth Vázquez en la maletera del auto. Tratando de proteger a la hija, le digo a ella: ve al banco a terminar de cancelar las cuentas. Yo pensaba que ella no sabía, ¿no? Hasta ahí nosotros éramos inocentes y nos agarró de idiotas, en otras palabras. ¿Y le preguntaste por los moretones en los brazos? No le pregunté, pero sí ya me quedé con ese fastidio en mí, ¿no? Porque tenía esos moretones ahí. La familia de la víctima ahora sospecha que los moretones que tenía Elita en los brazos el día de la muerte de su madre podrían revelar que ella no solo facilitó a los verdugos el ingreso a la escena del crimen, sino que ella misma participó en el asesinato. Eso no es cierto, ¿no?
Los autores materiales ya han declarado al respecto y en ningún momento ambos autores materiales dicen en sus declaraciones que ella tuvo una anticipación en la ejecución material del acto, ¿no? Esos moretones se los hace, como ya lo dijo en su declaración, días antes, cuando ingresa por la ventana, ¿no es cierto?, al dormitorio de la mamá. ¿Y ella contó por qué motivo había ingresado por la ventana por su madre? Sí, lamentablemente lo dijo porque dice que para buscar dinero, porque el muchacho ¿no?, le pedía dinero. Tanto la defensa de Elita como los deudos están de acuerdo que Fernando González, su enamorado, lo único que buscaba en Elita era tener acceso al dinero de la madre. Por eso, la propia Elizabeth Vázquez les había confiado a sus familiares y amigas que temía por su vida y que tomaría acciones para proteger a su única heredera de la millonaria fortuna plasmada en inmuebles, acciones en la bolsa de valores, pólizas de seguro y negocios educativos rentables. Ella nos dijo que había hecho un testamento a favor de su hija. Nos dijo, pero papá me dijo, en vista de que Elita se comporta muy malcriada, yo voy a arreglarlo, hacer arreglar ese testamento. Pero ya no hemos encontrado nada de ninguna clase de testamento en las notarías, no hemos encontrado en sus escritorios, en sus cajones, nada, no hemos encontrado. Decía de que si me pasa algo, el único responsable es Fernando. Por ende, Fernando está con mi hija no por el amor, sino detrás de su dinero. Entonces ella decía de que iba a cambiar todo su sistema de herencia para los padres y que ellos a su vez iban a designar para la hija, ¿no? Incluso la propia Elita reconoció la existencia y modificatoria del testamento ante la policía. Dijo que sí sabía que su madre había redactado un testamento y el año pasado le dijo que lo iba a modificar desconociendo los motivos y otros detalles. Para las amigas y deudos de Elizabeth Vázquez, el cambio de los beneficiarios del testamento es lo que habría pesado en la decisión de los asesinos de acabar con la vida de la contadora. Sin embargo, el abogado de Elita, Juan de Dios Zorrilla, niega la existencia del testamento y por ende de la modificación. La doctora Elizabeth Vázquez Espino no dejó un testamento para establecer claramente, digamos, quiénes eran sus herederos y evitar problemas o peleas entre ellos. No. Lamentablemente no hubo ningún testamento, ¿no? Para quienes la conocen, les resulta difícil de creer que una persona tan organizada como Elizabeth y consciente como abogada de los líos y bajas acciones que pueden desencadenar una fortuna sin dueño, no haya dejado por escrito su voluntad sobre el destino de sus bienes. La pregunta es entonces, ¿a quién favorece la desaparición del testamento? Más aún si este habría sido modificado, como reconoció la propia Elita ante la policía. Su oficina de Elizabeth, el único acceso que tenía era la hija, ¿no? Y el día de sucedió los hechos, yo regreso de allá de Barranco y encuentro todos los papeles, todos los archivadores en la oficina de Elizabeth. Lo habían trasladado por orden de la hija, ¿no? Las empresas de Elizabeth Vázquez siguen generando ingresos, pero todo es entregado en cheques que van a las cuentas bancarias que fueron bloqueadas, ni bien se supo de su desaparición. Por lo que para desbloquearlas se necesita de un heredero. Pero como todavía no hay uno designado, los padres de Elizabeth Vázquez y su yerno Espino acordaron que el dinero contante y sonante que ingresa del alquiler de una tienda en el mercado Lobatón del Lince y de las 2 cocheras que tenía Elizabeth, uno en Javier Prado en San Isidro y otro en la avenida Ignacio Merino en Lince, sean depositados en una nueva cuenta bancaria a nombre del magistrado Espino. Estos 3 negocios generan unos 20.000 soles mensuales. Ese dinero está en la cuenta corriente que ha abierto el ex esposo de mi hija. El fiscal, ahora juez Espino. Sí, ajá. ¿Él ha abierto con consentimiento de quién? De la hija será, pues, porque él me decía que la hija es la única heredera.
Eso le dijo cuando murió Elizabeth. Cuando murió. Ajá. Sí. Y de ahí... Pero eso no es todo, me dijo. Elizabeth ahorita está donde está, pero yo le voy a dar la tarjeta para que ustedes manejen esto y yo sé que ustedes son como una caja fuerte, lo van a guardar todo. Sin embargo, cuenta don Ernesto Vázquez que pasó el tiempo y no les daba las tarjetas de ahorro ofrecidas y él tenía que estar mendigándole dinero cada vez que el magistrado llegaba a Lima para afrontar los gastos que acarrean el funcionamiento de las empresas. Y después de un tiempo cambió su versión diciendo que la única heredera es su hija y que él lo representa a su hija y por eso está abierto la cuenta corriente a su nombre porque él es el representante de su hija. Según Ernesto Vázquez, padre de Elizabeth, esto le decepcionó y acordó con sus hijos demandar a Elita en la vía civil para excluirla de la herencia por indigna. La indignidad como concepto jurídico es una sanción civil. Aquí lo que se busca es que el que es heredero o legatario por ley ha cometido tantos actos que lo hacen deshonroso, mejor dicho, para poder heredar precisamente los bienes de la que hizo daño a la causante. Esta decisión familiar se la comunicaron a Alejandro Espino, quien lo tomó como una afrenta, pues les dijo que su hija ya estaba pasando por un shock al estar procesada por el asesinato de su madre y esta demanda sería devastadora para ella. En ese momento el hilo de la unión familiar comenzó a quebrarse. La demanda de exclusión de la herencia por indignidad fue rechazada por considerar a Elita solo una procesada, más no una condenada. La demanda es demasiado prematura, porque la ley establece como prerequisito de que existe una condena debidamente confirmada en última instancia. Recién a raíz de eso se puede demandar la exclusión por indignidad. Antes no. Si estamos esperando de aquí a 2 o 3 años que puede ocurrir este proceso, caramba, los bienes de ella van a ser aprovechados, de la causante van a ser aprovechados por terceros y todo lo que construyó en vida la doctora se va a quedar para terceros. Mientras la apelación sigue su curso, don Ernesto Vázquez fue a buscar a Alejandro Espino, pero este se negó a atenderlo. Y le digo, ¿qué te pasa, Alejandro? Que no nos quieres ver ya, pero no nos dijiste que tú cada vez hay que estar más unidos. He venido a ver la tarjeta, como tú me dijiste que me vas a dar la tarjeta para tenerlo yo y sacar la plata cuando sea necesario. Bravo, se puso. No, me dijo, ¿sabe usted qué me dijo? Tarjeta no le voy a dar porque me dijo mi hija que no le dé la tarjeta porque tú tienes que administrarlo. Le dice que le dijo a su papá. Según la familia, la decepción vino después cuando fueron informados por un funcionario de registros públicos que Elita desde la cárcel había iniciado un proceso de sucesión intestada para heredar los bienes de su madre. Legalmente ella sigue siendo la heredera y los derechos hereditarios los tiene ella, a pesar de estar procesada, ¿no? Como usted comprenderá, pues, su padre tiene que velar por ella, ¿no? Entonces, ella, en realidad, como está en la cárcel, no puede hacer nada por sí misma. Entonces, eso se ha hecho por decisión del padre, ¿no? No puede, por ese vacío que podría encontrar, ser heredera y disponer, porque si es así, puede disponer ella desde la cárcel y señalar un representante legal que pueda mover los bienes de su mamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una impunidad total, ¿no? Los abuelitos de Elita han hecho saber a registros públicos que en el Poder Judicial se está librando una batalla por la herencia. Según el abogado de Elita y de su padre Alejandro Espino, los abuelos son promovidos por intereses económicos. Lo que sucede es que había una empresa que funcionaba en Huaral, que tenía una franquicia de CPBAN, que más o menos eran como 500 alumnos. Al parecer no ha sido muy bien administrada y han perdido la franquicia y CPBAN se ha llevado los 500 alumnos. Sea cual sea la real motivación, el abuelo de Elita ha decidido tomar acciones más drásticas y con ayuda de su hija Liliana, que es copropietaria en varias empresas de la difunta, se metió a las dos cocheras
reemplazó al personal y cambió la cerradura del estudio jurídico contable para impedir que el juez Espino siga administrando los bienes. Según el abogado de Espino, tomarán acciones legales contra sus familiares políticos por usurpación, porque el juez es también copropietario en muchas de las empresas. Y asegura que los verdaderos interesados en la fortuna de Elizabeth son sus cuñados, que sin profesión segura pretenden hacerse de ese patrimonio, porque sus suegros no han quedado en total orfandad. Hay algunas propiedades, ¿no es cierto?, que están alquiladas y que de ellas se genera una renta. Esa renta es cobrada directamente por la mamá de Elizabeth Espino Vázquez. Es dinero de lo que inclusive no le rinde en cuenta a nadie, ¿no? Lo mismo con el tema del fondo que tienen en Huaral, ¿no? Según el padre de Elizabeth Vázquez, ha estado viviendo engañado por el juez Espino y recién ahora ha abierto los ojos y velará por la buena administración de la fortuna de su hija. Yo lo sé, pero con lo que ha hecho, señorita, con lo que ha hecho, creo que no sería premiada pues, en esta forma. Pero en fin, si la ley lo determina así, yo no lo voy a disfrutar sus cosas, ni lo voy a regalar, ni lo voy a vender, ni cosa parecida. Yo lo cuidaré hasta el momento que la justicia decida de quién es. De quién es. Elizabeth Vázquez Marín dedicó su tiempo completo a edificar un considerable patrimonio que asegurara la vida de los suyos, principalmente de su hija Elita, pero sin saberlo, también había construido la razón de su muerte. Vamos a hacer una pausa en Cuarto Poder, pero no se vaya. Cuando regresemos vamos a hablar de la crisis que está viviendo el APRA, la más grave de los últimos tiempos. Regresamos. Del Castillo y Quesada, 2 secretarios del APRA, 2 funcionarios con serias denuncias por corrupción sobre sus cabezas.